El taxi se detuvo frente a la casa de mis padres en San Telmo, y por un momento me quedé inmóvil mirando esa fachada que conocía de memoria. Los mismos azulejos celestes, la misma puerta de madera gastada, el mismo farol que mi padre nunca terminaba de arreglar. Hacía 8 meses que no pisaba ese lugar, 8 meses desde la última discusión donde terminé yéndome sin despedirme, pero era el cumpleaños de mamá, y no podía faltar otra vez. Pagué el taxi y caminé despacio hacia la entrada. Las ventanas estaban iluminadas y se escuchaban risas desde adentro. Seguramente Diego ya había llegado con sus historias de siempre, conquistando la mesa como lo hacía desde que éramos chicos. Mi hermano mayor tenía esa facilidad para hacer que todo el mundo lo escuchara, para ser el centro de atención sin siquiera intentarlo. Yo, en cambio, siempre fui la que se quedaba en un rincón, observando. Toqué el timbre y escuché los pasos apresurados de mamá. Cuando abrió la puerta, su cara se iluminó de una manera que me hizo sentir culpable por haber estado tanto tiempo ausente. «Sofía, no sabía si ibas a venir», me dijo, abrazándome fuerte. Olía a ese perfume francés que se ponía en las ocasiones especiales, y tenía el delantal manchado de salsa. «Diego está contando sobre su nuevo trabajo en Brasil. Vas a ver, está muy emocionado». Claro que estaba emocionado. Diego siempre tenía algo nuevo que contar. Siempre había conseguido algo mejor. Siempre estaba un paso adelante. Mientras yo seguía viviendo en el mismo departamento de Palermo, trabajando en proyectos que nadie de mi familia entendía realmente. Entré al comedor y saludé a todos. Papá me dio un beso en la mejilla sin levantarse de su silla, con esa sonrisa educada que reservaba para las visitas. La tía Carmen me preguntó por qué estaba tan flaca, y el primo Martín me palmeó el hombro diciendo que me veía muy ejecutiva, con mi blazer negro. Diego me saludó desde su lugar en la cabecera de la mesa, donde siempre se sentaba cuando estábamos todos juntos. «Che, Sofi, llegaste justo cuando estaba contando sobre Sao Paulo. ¿Sabías que mi oficina está en el piso 30 de un edificio en Faria Lima? La vista es increíble, se ve toda la ciudad». Sonreí y me senté en la silla que quedaba libre, la misma de siempre, entre la tía Carmen y mamá. La mesa estaba llena de empanadas, matambre, ensalada rusa, todo lo que a mamá le gustaba preparar para estas reuniones. Y Diego seguía hablando de Sao Paulo, de sus reuniones con empresarios brasileños, de los restaurantes japoneses que había descubierto en Liberdade. «La empresa me está mandando cada vez más seguido. Parece que confían mucho en mí para los negocios internacionales», decía cortando un pedazo de matambre. «Es increíble la responsabilidad que me están dando». Papá lo miraba con esos ojos brillantes que se le ponían cuando hablaba de los logros de Diego. Mamá asentía orgullosa, y yo masticaba una empanada preguntándome por qué había venido. Era siempre lo mismo. Diego hablaba, todos escuchaban, y yo era la decoración de la mesa. Pero esta vez iba a ser diferente. Esta vez tenía algo que decir, algo que había estado guardando durante meses, esperando el momento indicado. Mientras Diego seguía con su monólogo sobre el mercado brasileño, yo sonreía por dentro, sabiendo que pronto esa sonrisa sería por fuera también. Diego sirvió vino tinto en su copa, y me miró con esa sonrisa que conocía tan bien, la que usaba cuando estaba por hacer uno de sus comentarios graciosos. Había estado esperando su turno para hablar de mí, y yo lo sabía. Siempre funcionaba igual en estas cenas. Primero él contaba sus éxitos, después preguntaba por los demás, y finalmente llegaba mi momento de ser el entretenimiento familiar. «¿Y vos, Sofi, cómo andás con tus proyectos?», preguntó, arrastrando la palabra proyectos como si fuera algo divertido. «¿Seguís con esa idea de las consultorías, o ya te dedicaste a algo más estable?». La tía Carmen se acomodó en su silla, preparándose para el espectáculo. Papá siguió comiendo pero prestando atención. Mamá me miró con esa expresión que significaba, «Por favor no discutan en mi cumpleaños». Y yo respiré hondo. «Sigo con mi empresa de consultoría», respondí, cortando un pedazo de ensalada rusa. «Va muy bien, gracias por preguntar». «Ah, sí, tu empresa», dijo Diego, y se rió. «Perdón, es que todavía me cuesta creer que trabajar desde casa con la computadora sea una empresa de verdad».
Pero bueno, cada uno tiene su forma de ver las cosas, ¿no? El primo Martín se rió también, y papá hizo ese gesto con la boca que significaba que no estaba en desacuerdo con Diego. Sentí el calor subir por mi cuello, pero mantuve la calma. No iba a darle el gusto de verme explotar como cuando éramos adolescentes. Es gracioso que digas eso, le dije, tomando un sorbo de vino, porque justamente trabajo mucho con empresas internacionales. De hecho, hace poco cerré un proyecto con una compañía brasileña. ¿Brasileña? Diego levantó las cejas fingiendo interés. ¿Cuál? Una empresa de logística y transporte. Están expandiéndose por toda América Latina. Ah, qué bueno. Seguro es una empresa chica, ¿no? Porque las grandes ya tienen sus propios equipos de consultoría interna. Ahí estaba otra vez. Siempre tenía que minimizar todo lo que yo hacía. Si yo decía que trabajaba con empresas internacionales, él asumía que eran pequeñas. Si yo mencionaba un logro, él encontraba la forma de explicar por qué no era tan impresionante. Era como un reflejo, algo que hacía sin pensar. Bueno, es mediana. Mentí. Pero están creciendo muy rápido. Claro, claro. Igual es bueno que tengas tus cositas. Mientras tanto, yo sigo viajando por el mundo conociendo gente nueva, cerrando negocios de verdad. Se recostó en su silla, satisfecho consigo mismo. De hecho, el mes que viene me van a dar una promoción. Voy a estar a cargo de toda la operación sudamericana. Mamá aplaudió suavemente. ¡Qué orgullo, hijo! Sí, es un paso importante. Al fin alguien en esta familia está progresando de verdad, dijo, y me miró directo a los ojos. Ahí estaba, la frase que había estado esperando toda la noche, la que confirmaba que él seguía pensando que yo era una fracasada jugando a ser empresaria. Pero en lugar de enojarme, sonreí. Una sonrisa real, tranquila, porque sabía algo que él no sabía, algo que había estado esperando el momento perfecto para revelar. «Felicitaciones, Diego», le dije, levantando mi copa. «Debe ser emocionante trabajar para Transul». Se quedó inmóvil por un segundo, con la copa a mitad de camino hacia su boca. «¿Cómo sabes el nombre de la empresa?» Mi sonrisa se hizo más grande. «Porque soy la nueva dueña». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared de la cocina. Diego me miraba como si hubiera hablado en otro idioma, con la copa de vino suspendida en el aire. Mamá tenía la boca abierta. Papá había dejado de masticar. La tía Carmen se había quedado con un pedazo de empanada en el tenedor, sin saber si llevárselo a la boca o dejarlo en el plato. «¿Qué dijiste?», preguntó Diego, con una voz que parecía salir de muy lejos. «Que soy la nueva dueña de Transul. Cerré la compra hace 2 semanas». Diego puso la copa en la mesa con más fuerza de la necesaria. El vino se derramó un poco sobre el mantel blanco que mamá había planchado especialmente para la ocasión. «Eso es imposible», dijo, moviendo la cabeza. «Transul es una empresa de $50 millones. Tiene más de 800 empleados. No podés ser la dueña». «Te aseguro que sí puedo», respondí, sacando mi teléfono. «¿Querés ver los papeles? Los tengo escaneados acá». Pero no hizo falta. La expresión de su cara me decía que ya se estaba dando cuenta de que no era una broma. Durante todos estos años, mientras él pensaba que yo estaba jugando a ser empresaria, desde mi departamento de Palermo, yo había estado construyendo una red de contactos, estudiando el mercado, juntando capital de inversores, preparando esta adquisición. La empresa de consultoría había sido solo el primer paso. Pero, ¿cómo?, preguntó mamá, todavía procesando la información. ¿De dónde sacaste el dinero? No lo saqué de ningún lado, mamá. Lo gané. Durante 5 años estuve trabajando con un grupo de inversores argentinos y estadounidenses. Empezamos comprando empresas chicas, las mejoramos, las vendimos, reinvertimos. Transul era nuestro objetivo desde hace 2 años. Papá finalmente tragó la comida que tenía en la boca. ¿Estás diciendo que sos millonaria? Estoy diciendo que soy empresaria, una empresaria de verdad. Diego se pasó las manos por el pelo, algo que hacía cuando estaba nervioso. Pero si yo trabajo ahí, si vos sos la dueña, eso significa que técnicamente sos mi empleado, ¿sí?
La tía Carmen se largó a reír, una risa aguda y nerviosa que cortó la tensión por un momento. Dios mío, esto es como una novela. Pero Diego no se estaba riendo. Se había puesto pálido y miraba su plato como si fuera lo más interesante del mundo. Toda su vida había sido el exitoso, el que tenía todo bajo control, el que sabía más que todos. Y ahora resultaba que su hermana menor, la que según él jugaba con la computadora, era su jefa. «¿Por qué no dijiste nada antes?», preguntó mamá. «Porque quería estar segura de que todo saliera bien, y porque...» Miré a Diego. Quería que fuera una sorpresa. ¿Una sorpresa o una venganza?, preguntó él levantando la cabeza por primera vez. «Una sorpresa», respondí. «La venganza habría sido echarte el primer día». Se hizo otro silencio, pero este era diferente. No era de shock, sino de comprensión. Todos estaban empezando a entender que la dinámica familiar había cambiado para siempre, que yo ya no era la hermana menor que necesitaba ser protegida o aconsejada, que ya no era la que se quedaba callada mientras Diego contaba sus historias. Papá fue el primero en hablar. «Sofía, no sabía que...» Se detuvo, buscando las palabras. «No sabía que eras capaz de algo así». «Lo sé, papá. Nadie lo sabía. Pero siempre fui capaz. Solo que nunca me dieron la oportunidad de demostrarlo». Mamá se levantó de su silla y vino hacia mí. Me abrazó fuerte, y por primera vez en años, sentí que era un abrazo de respeto, no de lástima. «Estoy orgullosa de vos», me susurró al oído. Siempre estuve orgullosa, aunque no lo haya demostrado bien. Diego seguía en silencio, procesando todo. Y yo, por primera vez en mi vida, no sentía la necesidad de consolarlo o de hacer que se sintiera mejor. Había esperado este momento durante demasiado tiempo. Diego se levantó de la mesa tan bruscamente que su silla se tambaleó hacia atrás. Caminó hasta la ventana que daba al patio y se quedó ahí, de espaldas a todos nosotros, con las manos en los bolsillos. Podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que respiraba profundo tratando de controlarse. Había pasado de ser el rey de la mesa a ser... No sabía bien qué era ahora. «Esto no puede estar pasando», murmuró, más para sí mismo que para nosotros. «Trabajé 5 años en esa empresa, 5 años dando todo, haciendo horas extras, viajando, sacrificando fines de semana. Y vas a seguir trabajando ahí si querés», le dije. «No cambié la empresa para hacerte la vida imposible, Diego. La cambié porque era una buena inversión». Se dio vuelta y me miró con una expresión que no le había visto nunca. No era enojo exactamente, era algo más complejo. Como si estuviera viendo a una extraña en lugar de a su hermana menor. «¿Sabes lo que significa esto para mí?», preguntó. «¿Tenés idea de cómo me van a mirar mis compañeros de trabajo cuando se enteren? Van a mirarte igual que siempre, porque seguís siendo el mismo profesional que eras ayer». «No, Sofía, no es lo mismo y lo sabés». Mamá se levantó e intentó acercarse a él, pero Diego levantó la mano pidiendo espacio. El primo Martín carraspeó incómodo y murmuró algo sobre ir a buscar más vino. La tía Carmen lo siguió, probablemente para chismear en la cocina sobre lo que acababa de pasar. Papá seguía sentado, mirándome como si me estuviera viendo por primera vez en su vida. «Sofía, ¿esto que hiciste es legal?», digo. «¿No hay conflicto de intereses o algo así?». «Papá, no es que lo contraté a Diego sabiendo que era mi hermano. Él ya trabajaba ahí cuando compré la empresa. Si hay alguien que tiene que decidir si es un conflicto de intereses, es él». Diego se rió, pero no era una risa alegre. «Claro, muy conveniente. Ahora la decisión es mía. ¿Y si renuncio? ¿Vas a estar contenta de haberme arruinado la carrera?». «Nadie te está arruinando nada», respondí, empezando a perder la paciencia. «Al contrario, ahora tenés más oportunidades que antes. Conoces a la dueña personalmente». «Exacto, ese es el problema. Conoces a la dueña personalmente. Cualquier ascenso que tenga va a ser porque soy tu hermano. Cualquier proyecto que me den va a ser porque me estás protegiendo. Y si me va mal, van a pensar que soy un inútil que se mantiene del puesto por familia». Por primera vez en la noche, entendí por qué estaba tan alterado. No era solo el ego herido,
Era el miedo de que todo lo que había logrado perdiera valor, que sus 5 años de trabajo se volvieran irrelevantes, porque ahora tenía una conexión familiar con la jefa. «Diego, escúchame», le dije levantándome también. «Vos llegaste a Transul por tu cuenta, te ascendieron por tu cuenta, te mandaron a Brasil por tu cuenta. Yo no sabía que trabajabas ahí cuando empecé a planear la compra». «¿En serio?», me preguntó, con una mezcla de esperanza y desconfianza. «En serio, es más, cuando me enteré de que trabajabas ahí, casi canceló todo el negocio. Pero mis socios me convencieron de que no mezclara familia con trabajo». Mamá volvió de la cocina con una torta de cumpleaños, tratando de rescatar la celebración. «Bueno, ya está, ya hablaron. Ahora vamos a cantar el feliz cumpleaños y a comer torta como una familia normal». Pero ninguno de nosotros era normal en ese momento. Diego seguía procesando todo. Papá me miraba con una mezcla de orgullo y confusión, y yo me daba cuenta de que revelar mi secreto había sido más complicado de lo que imaginaba. «Sofía», dijo Diego, volviendo a sentarse, «¿qué esperas que pase ahora? ¿Que actúe como si nada cambió?» «Espero que sigas siendo mi hermano», respondí, «y que entiendas que nunca quise lastimarte. Solo quería que me respetaras». Después de cantar el feliz cumpleaños y cortar la torta en un silencio incómodo, salí al patio trasero de la casa. Necesitaba aire fresco y un momento para pensar. El patio de mis padres era pequeño pero acogedor, con las plantas de mamá creciendo en macetas desparejas y la parrilla que papá usaba los domingos. Me senté en el banquito de madera que habían puesto bajo el limonero y miré hacia el cielo de Buenos Aires. Ese cielo que siempre parecía más estrellado desde San Telmo que desde mi departamento en Palermo. Las voces de adentro llegaban amortiguadas a través de la ventana abierta. Escuchaba a mamá intentando normalizar la conversación, preguntándole a la tía Carmen sobre su trabajo en el banco. Papá había prendido la televisión y estaba viendo las noticias con el volumen bajo, pero no escuchaba la voz de Diego. Me quedé ahí unos minutos, pensando en todo lo que había pasado. Durante años había fantaseado con este momento, con ver la cara de sorpresa de mi familia cuando se enteraran de que no era la fracasada que pensaban. Pero ahora que había pasado, no me sentía tan victoriosa como había imaginado. Se sentía más complicado, más triste. La puerta del patio se abrió y apareció Diego. Traía 2 vasos de whisky y me ofreció uno sin decir nada. Se sentó en el otro banquito, el que papá había hecho con sus propias manos cuando éramos chicos, y durante un rato nos quedamos en silencio, tomando y mirando las plantas de mamá. ¿Te acordás cuando éramos pibes y veníamos acá a escondernos cuando mamá se enojaba?, preguntó finalmente. Me acuerdo, vos siempre decías que íbamos a construir una casa en el árbol, pero nunca pasamos de clavar 2 tablas. ¿Es verdad?, se rió bajito. Siempre fui mejor hablando que haciendo. Esa confesión me sorprendió. Diego nunca admitía que no era bueno en algo. Siempre tenía una excusa o una explicación de por qué las cosas no habían salido como él quería. «Sofía», dijo después de otro trago, «¿cuándo empezaste a odiarme?». La pregunta me pegó como una cachetada. «No te odio, Diego. Vamos, no me mientas. Hiciste todo esto para humillarme, para demostrar que sos mejor que yo». «No es cierto». Dejé el vaso en el piso y lo miré. Hice todo esto porque quería demostrarme a mí misma que podía, que no era la inútil que todos pensaban. Yo nunca pensé que eras inútil. ¿En serio? ¿Y todos esos comentarios sobre mis proyectos? ¿Y las veces que les decías a tus amigos que tu hermana todavía no sabía qué quería hacer con su vida? Se quedó callado porque sabía que tenía razón. Durante años había minimizado mis esfuerzos, había hecho chistes sobre mi trabajo. Había asumido que yo era menos capaz que él simplemente porque era más callada, porque no me gustaba fanfarronear. «Tenés razón», dijo finalmente. «Fui un pelotudo. Fuiste mi hermano mayor. Actuaste como la mayoría de los hermanos mayores. Eso no es una excusa. No, no lo es. Pero tampoco es el fin del mundo». Nos quedamos en silencio otra vez. Adentro, la tía Carmen se estaba despidiendo. Escuchamos sus besos sonoros y sus promesas de llamar durante la semana. El primo Martín también se fue, y la casa se quedó más tranquila. «¿Qué va a pasar el lunes?», preguntó Diego.
El lunes vas a ir a trabajar como siempre. Yo voy a seguir viviendo en Palermo y manejando mis inversiones. Nada tiene que cambiar. Todo cambió, Sophie, y los dos lo sabemos. Tenía razón. Algo fundamental había cambiado entre nosotros. Algo que no se podía deshacer con una conversación en el patio. Pero no era necesariamente algo malo. Era diferente. Está bien que haya cambiado, le dije. Tal vez era hora. Se terminó el whisky y se levantó. Voy a necesitar tiempo para procesar todo esto. Tómate todo el tiempo que necesites. Se dio vuelta antes de entrar. Sofía, estoy orgulloso de vos. Aunque no lo parezca, estoy orgulloso. Y con eso, entró a la casa, dejándome sola con las plantas de mamá y el cielo estrellado de Buenos Aires. Esa noche me quedé hasta tarde ayudando a mamá a lavar los platos y ordenar la cocina. Papá se había ido a dormir después de darme un abrazo más largo de lo habitual, y Diego se había ido a su casa sin despedirse propiamente, pero tampoco de mala manera. Era como si todos necesitáramos tiempo para acomodar esta nueva realidad en nuestras cabezas. Mientras secaba los vasos, mamá me preguntó si estaba segura de lo que había hecho. No se refería a la compra de la empresa, sino a haberlo revelado de esa manera, en una cena familiar, delante de todos. Era la única forma, mamá, le dije. Si se lo decía en privado, no hubiera tenido el mismo impacto. Y yo necesitaba que entendieran que no soy la misma persona que era antes. Pero lastimaste a Diego. Se notaba que estaba herido. Diego me lastimó a mí durante años sin darse cuenta. A veces hace falta que te lastimen un poco para que entiendas el daño que estás haciendo. Mamá dobló el repasador y lo colgó en su lugar. Tenés razón. Yo también fui parte del problema. Siempre fue más fácil celebrar los logros obvios de Diego que tratar de entender lo que vos estabas haciendo. Esa admisión me sorprendió más que cualquier otra cosa de la noche. Mamá no era de reconocer errores, especialmente cuando se trataba de cómo había criado a sus hijos. No es tu culpa, mamá. Yo elegí mantener todo en secreto. Sí, pero vos elegiste eso porque sabías que no íbamos a entender. Y tenías razón. Nos abrazamos en la cocina, rodeadas del olor a detergente y a la torta de cumpleaños que había quedado en la heladera. Era un abrazo diferente a los de antes, más honesto, menos condescendiente. Cuando llegué a mi departamento eran casi las 2 de la mañana, pero no tenía sueño. Me preparé un té y me senté en el sillón de mi living, mirando los papeles de Transul que tenía esparcidos sobre la mesa ratona. Durante meses había trabajado en esta adquisición, estudiando balances, analizando el mercado, convenciendo a mis socios inversores. Y ahora que era oficial, me daba cuenta de que la parte más difícil no había sido conseguir el dinero o cerrar el negocio. Había sido encontrar el valor para revelárselo a mi familia. Las semanas que siguieron fueron extrañas. Diego y yo nos escribíamos mensajes de trabajo cortos y profesionales. Él me mandaba informes. Yo le respondía con comentarios técnicos. Era raro tener esa relación formal con alguien con quien había compartido cuarto durante 10 años de mi infancia, pero funcionaba. Poco a poco fuimos encontrando un equilibrio nuevo. Un mes después, Diego me invitó a almorzar a un restaurante en Puerto Madero. Llegó puntual, vestido con uno de sus trajes de trabajo, y por primera vez en mucho tiempo me miró como si fuera una igual, no como su hermana menor. Quería pedirte disculpas, me dijo después de que nos trajeron la comida. Por todos estos años, por subestimarte, por hacer chistes sobre tu trabajo, por actuar como si fueras menos capaz que yo. Ya hablamos de eso, Diego. No hablamos lo suficiente. Estuve pensando mucho y me di cuenta de que siempre tuve miedo de que me pasaras por arriba. Vos eras más inteligente que yo en el colegio, más creativa, más determinada. Entonces, en lugar de admitirlo, me dediqué a hacerte sentir que no eras lo suficientemente buena. Era la conversación más honesta que habíamos tenido en años. Por primera vez, Diego estaba siendo vulnerable conmigo, admitiendo sus inseguridades en lugar de esconderlas detrás de chistes y sarcasmo. Aprecio que me digas esto, le respondí, pero no necesito que me pidas perdón. Necesito que me respetes de acá en adelante. Lo hago. Te respeto, Sofía. Y no solo como jefa, sino como hermana. Almorzamos hablando de trabajo,
de la familia, de sus planes para el futuro. Era diferente, pero era mejor. Por primera vez en nuestras vidas, éramos dos adultos hablando de igual a igual, sin jerarquías familiares, sin competencias infantiles. Cuando me despedí de él esa tarde, caminando por el puerto con el Río de la Plata brillando bajo el sol, me di cuenta de que había logrado algo más importante que comprar una empresa. Había recuperado la relación con mi hermano, pero en términos nuevos, más honestos, más maduros. Y sobre todo, había recuperado el respeto por mí misma.